Todos conocen Evangelion, es un clásico, es el clásico de los mechas junto a Gundam y Macross. Pero lo que muchos no saben es que la obra de Gainax es más que un mega hit en Japón, con productos que van desde cepillos de dientes, pasando por ropa, hasta llegar a papel higiénico. Sí, es mucho más. Evangelion cambió la industria, no solo en cómo son los personajes que habitan las series hoy en día, sino también la forma en que se organiza la producción de un anime. Y en ambos campos, si bien esto trajo cosas positivas, también podríamos decir que Evangelion condenó la industria de la animación para siempre. Empecemos por los logros de Evangelion como franquicia en la industria y el cómo la moldeó de forma positiva. Podemos decir que la industria del anime se puede separar en dos grandes etapas, el antes y el después de Eva. Antes de Neon Genesis Evangelion, la cantidad de series emitidas en Japón no eran muchas y aún más importante, en su gran mayoría no eran series originales, es decir, casi siempre estaban basadas en otro producto que les asegurara un público seguro y familiar de base, desde mangas populares hasta incluso adaptaciones de literatura clásica de Occidente. Esto se debe a que todos buscaban apelar a una audiencia masiva, los niños y la familia. Sin contar algunas de las producciones de Sunrise y Tatsunoko. Podríamos decir que los 70s y los 80s no fueron un lugar para experimentación ni proyectos originales en la TV mainstream. Si querías ir al territorio experimental y de obras originales que solo les interesaban a una pequeña minoría del público, estaba el mercado de los Original Video Animation, es decir, los OVAs, que durante todo este periodo ochentoso dieron a luz a clásicos como Bubblegum Crisis, Legend of the Galactic Heroes e incluso el legendario dúo de Dirty Pair. Desgraciadamente, la crisis económica de 1993 en la Tierra del Sol naciente afectó de forma negativa a la industria. Es más, en parte contribuye a que incluso hoy en día Japón tenga la mayor deuda externa del mundo. Sí, eso está pasando justo ahora. El punto es que la aparición de una crisis tan fuerte tuvo como resultado la muerte de muchos estudios pequeños que vivían de los OVAs, los cuales además empezaron a bajar su calidad de animación y también la cantidad que salían por año. Podríamos decir que a mediados de los 90 fue casi la muerte de las producciones originales y experimentales hasta que llegó Evangelion. Luego de la llegada de Eva a las TVs niponas, todo cambió. La serie fue un éxito que sigue haciendo toneladas de dinero incluso hoy en día, pero lo más importante es que le comprobó algo al resto de los estudios. Ahora sabían que era posible hacer series originales con poca cantidad de episodios para TV, rompiendo moldes, sin tratar de apelar a un público masivo y aún así conseguir una ganancia enorme por ello. Gracias a esta reacción, estudios como por ejemplo Sunrise crearon series bastante experimentales como Scaflone, un híbrido entre mechas, el mundo medieval y shoujo, algo totalmente diferente e inesperado a lo que podría ofrecer el estudio hasta este momento. También vieron la luz del día proyectos como Nadeshiko, serie que juega con el género de los mechas y sus tropos, y cómo olvidar la aparición de obras originales bastante únicas para la época como Cyber Marionette J, Hitman, Utena o incluso el mismísimo Cowboy Bebop, proyectos que en el contexto previo de la industria nunca habrían sido creados. Evangelion podríamos decir que abrió las puertas a que los estudios permitieran la experimentación, buscando el próximo gran hit que rompa un poco el molde a los ojos del público, e incluso adaptaron mangas y novelas que unos años antes jamás podrían haber soñado con un anime para TV, como fue el caso de Trigun, Berserk, Karekano, Orphan o incluso Devilman Lady. Así que Evangelion revolucionó la industria, permitiendo a directores y guionistas más experimentales conseguir la posibilidad de hacer producciones para un público masivo, por lo que tuvimos un final feliz, ¿cierto? No. Evangelion se caracteriza por tender a ser sobreanalizada al punto que mucha gente busca simbolismos y complejidad donde el mismo creador de la obra dice que no los hay. Eso no quiere decir que la obra carezca de todo simbolismo o profundidad. Tampoco es correcto irse al otro extremo y decir que Evangelion carece de sustancia. O sea, Evangelion tiene sus problemas, pero eso no quita que es muy buena serie. No le hagas caso al hype y simplemente disfrútala a tu manera. Lo discutible del asunto, en mi opinión, es que Neon Genesis
Nemesis tiene un cast de personajes con muchos problemas emocionales, siendo los 3 pilotos los que más exploran en la serie. Por ejemplo, Rey y Asuka son los personajes más populares de la franquicia y tienen arcos definidos que se complementan y antagonizan de una forma muy particular. No solo que los colores de ambas son inversas la una del otro, o que sus Evas tienen filosofías opuestas de diseño, siendo la unidad 0 minimalista y la 02 extremadamente llamativa, sino que además la forma en que interactúan generan dinámicas interesantes con mucha fricción y muestran un crecimiento por parte de ambas. Tomemos a Rey por ejemplo. Ella es un personaje roto y su historia se centra inicialmente en ser un comentario en la mujer sumisa popular entre los hombres japoneses entre los 80 y los 70, la cual consigue lentamente una individualidad y por ello logra recontextualizar sus vínculos. ¿Qué quiero decir con esto? Ayanami, por ejemplo, al inicio de la serie, interpreta el momento que Gendo la salva como un acto de compasión cuando realmente estaba preocupada por ella como un asset de nerf, algo que el personaje no logra ver en dicho momento, ya que tiene una comprensión limitada de conceptos como la compasión o el afecto, por eso que guarda los lentes del padre de Shinji. Que dichas gafas estén rotas en The End of Evangelion no es casualidad, simboliza que Rei, gracias a Shinji, logra comprender qué es la verdadera compasión cuando este último se quiebra en llanto al saber que ella se encuentra bien luego del combate y la invita constantemente a que se exprese como ella lo desee, resultando en la icónica escena de su sonrisa. Al final de Evangelion, Rey comienza a verse a sí misma como más que un asset descartable. Ella es la que abre su conversación final con Asuka en la escena del elevador, algo que jamás habría hecho al inicio de la historia. Rey empieza a entender por qué Shinji ve su individualidad como algo valioso, entiende que ella es algo que no puede ser reemplazado por otro clon. Todo esto trae como resultado que Ayanami tenga agencia propia en el final de la historia. Este es un ejemplo claro de cómo Evangelion dice abiertamente que las actitudes de todos estos personajes al inicio de la historia están mal. Rey inicia como un personaje callado y sumiso, algo no mucho más que un producto mercantilizado que se puede producir en masa. Su arco, su moraleja, su objetivo es romper fuera de este molde, dejar de ser ese algo negativo. Con Shinji es lo mismo. Evangelion tiene como tesis final decirle a su audiencia, es decir, a los otakus japoneses de esa época, que el escapismo al final del día no es bueno para uno, que debemos enfrentar muchas veces situaciones que nos parecen incómodas, como el caso de Shinji enfrentando un mundo donde otros lo pueden herir emocionalmente, cosa que hace. El problema recae en qué significó para los consumidores y la industria todo esto, a pesar de ser personajes que tienen literalmente enfermedades mentales. Este cast irónicamente fue fetichizado y en última instancia engendraron una armada de copias vacías de arquetipos que no son más que calcos que poseen superficialmente características de los personajes de Evangelion, porque sí, básicamente los otros estudios vieron lo que superficialmente era atractivo de estos personajes y en su intento de capturar esto, terminaron con unas cuantas malas interpretaciones que carecen de lo que realmente definió y volvió tan amado y memorable a este cast. Todo esto eventualmente desencadenó en una industria enfocada en vender el moe y una generación de otaku que alaba la cultura del consumo de sus waifus puras, calladas, tsunderes, que buscan proteger y apoyar a través del consumo de su merchandising. Todo lo contrario a lo que buscaba Hideaki Anno. Es más, en las palabras del mismísimo creador de Eva, podemos ver lo siguiente. En cuanto a Evangelion, mucha gente tomó lo que hice como entretenimiento y lo transformó en un objeto de dependencia. Yo quería tomar responsabilidad por esa gente, volviéndose cada vez más desvergonzada. Sin embargo, comencé a retroceder en ese tema, es decir, criticar el escapismo otaku. Ese tipo de personas no entienden, no importan lo que uno diga. Finalmente me di cuenta de que no hay nada que pueda hacer. Así que sí, prácticamente la industria absorbió los arquetipos superficiales creados en Evangelion y ahora las tsunderes y las calladas saturan el medio. Una de las críticas más grandes de los fans de la animación japonesa. ¿Pero eso es todo? ¿Ese es el único problema que causó Eva? No, Evangelion cambió cómo se hace el anime para siempre, pero para mal. Antes de la llegada de Evangelion, los estudios de animación tenían mayor importancia y poder de decisión creativa en el mercado. Básicamente, y en términos generales, esto significaba que los estudios proponían un pitch o idea inicial para una serie, ya sea original o adaptada, y la presentaban a un canal de TV japonesa. Este último se encargaba de conseguir patrocinadores, es decir, los que ponen dinero para los comerciales. Ambos, el estudio y el canal, ponían para el presupuesto de sus bolsillos y los resultados de esta inversión, los dos obtenían una ganancia
industria en función del éxito de la obra en cuestión. Además, que al final del día, el estudio tenía los derechos de autor de la serie para hacer lo que quisiera con ella. El equipo creativo detrás de Evangelion no podía seguir este modelo. Gainax era un estudio independiente creado por básicamente gente que había empezado como fan del anime, unos universitarios casi sin contactos jugando en las grandes ligas. Entonces, para conseguir los fondos necesarios, utilizaron un modelo innovador para la época que hoy en día es la regla fundamental de cómo se hace anime en el medio, el Seisaku Inkai o comité de producción. Básicamente, este comité es una alianza comercial entre empresas que financian un proyecto de animación. Entre los que lo componen se encuentra el canal de televisión, que generalmente es el mayor inversor. Si estamos hablando de una adaptación, también pone dinero el grupo editorial. Por ejemplo, si adaptan algo de la Shonen Jump, eso quiere decir que Shueisha pone dinero. Y finalmente también están en el mix de inversiones los distribuidores, la agencia de publicidad y las empresas de merchandising. Ya sé, los que van a hacer muñequitos, Blu-rays y el papel higiénico temático. Sí, eso existe, ese mercado es real. Todos estos invierten una cantidad de dinero significativo y encargan a un estudio que haga dicha serie a partir de las ideas que les imponen. Ya sé, los animadores no ponen ni un centavo. En el caso de Gainax esto fue perfecto porque poniendo poco y nada de dinero lograron hacer Eva. Pero esta nueva forma generó que los estudios, luego de estos pagos iniciales, así la serie sea un éxito mundial, no reciben absolutamente nada extra de ganancia, a no ser parte del grupo financiero. Solo estos últimos reciben beneficios. El formato del comité de producción también significó que los estudios tampoco tienen control sobre los derechos de la obra. Eso explica por qué, por ejemplo, cuando Studio Trigger hizo una serie crossover de todos sus trabajos anteriores, llamado Space Patrol Luluco, no pudieron utilizar los personajes reales de Kill la Kill, ya que aunque ellos hicieron todo el trabajo e incluso concibieron la idea original de la serie, no son dueños de esta propiedad. Eso también permite explicar por qué series como One Punch Man o Vice and Wolf entre temporadas cambiaron de estudios como si nada. Esta estrategia comercial abrió la puerta a la aparición de una enorme cantidad de estudios pequeños que ahora no requerían poseer un capital inicial para poder animar. Simplemente reciben el dinero de estos comités y hacen una serie por encargo. Todo esto generó que la cantidad de series producidas en un año sean mucho mayores. Para que te hagas una idea, en 1990 solo se estrenaron 28 series de anime por TV, mientras que en 2016 se hicieron unas 356 series animadas en Japón. Una enorme diferencia. Pero entonces, ¿es un problema que haya más anime? No, ¿cierto? Incorrecto. Estos comités pasaron de financiar un proyecto cada 4 meses a 10 series por cuatrimestre. Pero el problema está en que la cantidad de dinero que ponen sigue siendo la misma que antes, solo que ahora la dividen entre más estudios. Todo esto desencadena en que hoy en día no solo exista una saturación de series, es decir, hay una sobreoferta de títulos que luchan para destacar, sino que además ya no está tan presente una integridad creativa de los estudios. Después de todo, ahora los que encabezan la industria no son los artistas, sino las empresas que poco saben o interesan el proceso creativo. Su prioridad es lisa y llanamente los números en ganancia. Finalmente, y lo más trágico en mi opinión, es que este modelo implicó menos dinero circulando en una industria con más bocas para alimentar, porque hay que repartir entre más estudios, es decir, hay sueldos más bajos. Hoy en día, los animadores japoneses sufren de una fuerte flexibilización de su trabajo, o sea, no solo que trabajan una cantidad de horas inhumanas, donde incluso hay registros de muertes por agotamiento laboral, sino que además lo hacen por migajas. En la Tierra del Sol naciente, un trabajador de McDonald's gana más que el animador promedio. Un tipo que tuvo que ir a la universidad para conseguir ese trabajo. Terrible. Y esto es trágico y muy irónico, ya que Hideaki Anno detesta el lugar donde se encuentra la industria del anime y sus fans japoneses hoy en día, al punto de que con el dinero generado con las nuevas películas de Eva, ha intentado ayudar a artistas del medio a que puedan plasmar su visión sin tener que limitarse a estos comités, con proyectos como Japan Animator Expo. Así que sí, esa es la gran paradoja de Evangelion. Es una buena serie que claramente abrió puertas para que títulos que hoy en día son clásicos como Serial Experiment Lane pudieran existir, pero también generó de forma no intencional algo que considero un daño a la industria de forma significativa, no solo en el plano creativo y de consumo, sino también en el proceso de producción y por extensión dañando a aquellos que componen dicha industria.
Y eso es todo. Espero que te haya gustado este video, así sea un poco trágico. Muchas gracias a los Patreons en pantalla que me permiten hacer estas cosas. Y si te gustó el video, no solamente te pido un like y tu opinión abajo, sino que además te invito a que te suscribas si ya no lo hiciste. Un gusto en verlos y nos vemos la semana que viene.